vamos a ver siguientemente el tema de la clasificación de los contratos. La clasificación de los contratos está incluida en el capítulo 2, a partir de los artículos 966 a 970, ¿sí? Y menciona una distinción. ¿Se acuerdan que antiguamente teníamos una distinción mucho más extensa? Bueno, de manera actual solo se diferencia entre contratos unilaterales y bilaterales, ¿sí? La diferencia entre los unilaterales y los bilaterales no está, y esto lo quiero dejar muy en claro, en la cantidad de partes. Porque ya cuando anunciamos el concepto de contrato, hablamos de que los contratos siempre tienen que ser bilaterales en cuanto a las partes, ¿sí? Tiene que haber dos o más partes, si no, no hay un contrato con una sola parte. En lo que se refiere a contratos unilaterales y bilaterales es con respecto a las obligaciones que estas partes se comprometen a cumplir, ¿sí? Los contratos unilaterales son aquellos en que solo una de las partes se obliga hacia la otra, ¿sí? Sin que esa otra, esa segunda, quede obligada hacia ella, ¿sí? No hay obligaciones recíprocas. En el contrato bilateral es cuando ambas partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra, ¿sí? Entonces ténganlo en cuenta que los bilaterales y unilaterales no son de acuerdo a la cantidad de partes, sino a las obligaciones que asuman esas partes. La diferencia entre contratos a título oneroso y a título gratuito. A título oneroso es cuando las ventajas que se procuran, ¿sí?, a una de las partes le son concedidas por una prestación que ella ha hecho o se obliga a hacer a la otra. En cambio, a título gratuito es cuando se aseguran a uno o a otro de los contratantes alguna ventaja, pero independientemente de toda prestación a su cargo, ¿sí? Luego tenemos la clasificación entre los contratos conmutativos y aleatorios. Los contratos conmutativos, ¿sí?, dice que el artículo dice que los contratos a título oneroso van a ser conmutativos cuando las ventajas que dijimos que se aseguraban, ¿sí?, sean ciertas para todos los contratantes. Es decir, se conozcan, se sepan, sepamos bien, claramente, cuáles van a ser las ventajas que me va a procurar ese contrato. En cambio, los contratos aleatorios dice que son aleatorios cuando estas ventajas o pérdidas para uno o para todas las partes dependan de un acontecimiento incierto, ¿sí?, que no está conocido de antemano. Un contrato aleatorio es el típico contrato de apuesta, el típico contrato de comprar una rifa, ¿sí? Nosotros podemos tener ventajas, pero las ventajas son aleatorias, es decir, están sujetas a un acontecimiento incierto, que es que están los números que tenemos nosotros para que la podamos ganar, ¿sí? No es un contrato en el que sepamos quién va a ser el ganador, si no, no compraríamos la rifa los que la vamos a perder, ¿me entienden? Y la última clasificación es en contratos formales y no formales. ¿Cuáles son? Digamos, el código define los formales y por contraposición nos quedan los formales por descarte. Formales son aquellos contratos a los cuales la ley le va a exigir una forma determinada, ¿sí? Una forma determinada para su validez. Entonces, van a ser nulos si esa formalidad que la ley exige no se cumple. Y finalmente tenemos la clasificación entre los contratos nominados e innominados. ¿Qué quiere decir esto? También están, según la ley los regule especialmente o no. Es decir, van a ser nominados los contratos que la ley regule especialmente. Y van a ser innominados aquellos que no. Entonces, ¿qué pasa con los innominados? ¿Cómo se rigen los innominados? Los contratos innominados se rigen, primero y principal, básico, principio de la autonomía de la voluntad, por la voluntad de las partes, por lo que las partes establecieron, ¿sí?, al determinarlos. Segundo, por las normas generales sobre los contratos y las obligaciones. Dijimos que todas estas normas son supletorias a la voluntad de las partes. Entonces, primero la voluntad de las partes, luego las normas generales sobre contratos y obligaciones. Después vienen los usos y las prácticas del lugar de celebración. Cómo se acostumbra a realizar un contrato determinado en el lugar en el que ese contrato se está celebrando. Y finalmente, por las disposiciones de los contratos nominados que están específicamente regulados por la ley y que son afines al contrato del que estamos hablando, ¿sí? Digamos, esta última partecita, este último inciso del artículo es la aplicación por analogía, ¿sí?, por así decirlo, la analogía de una figura afín al contrato del que estamos hablando.